Hola a todos, Dios los bendiga. De nuevo saludándolos desde la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Permítame darle las gracias por estar hoy con nosotros y una vez más continuar con nuestro estudio devocional en vivo todas las tardes. Estamos ya en este mes de junio del 2020 y espero nos siga siendo de edificación para nuestras vidas personales, familiares y para nuestra vida congregacional, espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Estamos en una carta muy edificante para todos los aspectos de nuestra vida, la carta de Santiago. Y hoy vamos a iniciar el capítulo 5, que es el último capítulo de la carta. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. Voy a leerlo y usted me puede seguir atentamente allí en su Biblia. Dice así la palabra del Señor, Santiago 5, 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, y he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. La realidad es que la Biblia no reprende el tener riquezas, el tener tesoros. La realidad es que lo que reprende el Señor en su palabra es que nosotros pongamos el amor en el dinero. Este texto bíblico está orientado, tenemos que tener en cuenta el contexto de Santiago, no a los ricos dentro de la iglesia, sino a los ricos fuera de la iglesia, las personas que tenían en ese entonces la capacidad económica, y según se cree por el contexto, ya que Santiago era el pastor de Jerusalén, a los judíos ricos del momento en que él estaba allí pastoreando la iglesia en Jerusalén. Y como veíamos en el capítulo 2, cuando pasamos por allí, si no recuerdo mal en el versículo 6, estos ricos oprimían incluso a los mismos hermanos de la iglesia hasta llevarlo a los tribunales. Es decir, abusaban de sus influencias, abusaban de su capacidad económica y lógicamente de sus conexiones con los dirigentes de entonces para poder seguir abusando más y aprovechándose más de las personas. Entonces aquí lo que Santiago está haciendo es dando continuidad al tema que traíamos en el capítulo 4 al final. Recuerden que ayer veíamos cómo no gloriarnos por el día de mañana, traficar, comercializar y decir si yo voy a hacer esto o aquello, sino más bien si el Señor quiere me dará vida o viviremos y haremos esto o aquello. Pues aquí se está diciendo hay otros que están afuera de la iglesia, pero que esa actitud no debe ser tampoco la nuestra dentro, que tienen grandes riquezas y que con ellas más bien oprimen a los demás. Es curioso que les dice llorad y aullad. Lógicamente es una señal siempre en la Biblia de llamado a arrepentimiento por las miserias que os vendrán. O sea, ustedes tienen mucho dinero ahora, pero después no tendrán absolutamente nada. Y está hablando lógicamente de la miseria eterna, después en la condenación en el infierno. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Nos hace traer a memoria, siempre de nuevo volviendo, comparando la carta de Santiago con el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. El Señor Jesús dice en el capítulo 6, del versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Dice más bien, haceos tesoros en el cielo, en el versículo 20, Mateo 6:20, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. La polilla aparece acá, comido de polilla, sus vestidos están sus ropas con polilla, están comidas de polilla, versículo 2 del capítulo 5 de Santiago. Esa misma palabra que aparecía allá en el Sermón del Monte con Jesús. Y aunque no aparece la palabra orín, bueno, en el mismo idioma griego, sí aparece moho y aparecen enmohecidos u oxidados.
Lógicamente las ropas se las comen las polillas y los metales preciosos, que son los que se utilizaban para acumular las riquezas. No existían los billetes, ni mucho menos las tarjetas de crédito, ni nada por el estilo, o las cuentas bancarias, aunque sí existían banqueros, pero no como en el día de hoy. Los tesoros en metales pues se enmohecían, se oxidaban. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Algunos interpretan que los días postreros, siempre en la Biblia lógicamente es en los días finales para el fin del mundo, pero aquí más concretamente es que las personas que no son del mundo acumulan para los días finales de su vida, para no tener problemas, para no tener dificultades, para no pasar necesidades. Y dicen: tengo de todo. ¿Cuál es el problema de tener de todo, de tener tantas riquezas y todo lo demás? Aquí el problema que pone la Biblia son varios para este tipo de personas, y por eso trae el llamado al arrepentimiento, a llorad y aullad. Primero, la acumulación de tesoros. El acumular y no tener para ayudar, para glorificar a Dios y para bendecir a los demás, sino solamente para su propio beneficio, solo asegurarse a sí mismo. Segundo, en el versículo 4, el no pagar lo que es correcto. No solamente está mal no pagar lo que se debe, sino está peor no pagarle a los empleados, porque dice que los obreros cosechaban y no se les pagaba en el versículo 4, y cuando segaban, el clamor de ellos, de esos obreros que cuando estaban recogiendo la cosecha no se les pagaba a tiempo, pues llegaba al oído del Señor de los ejércitos, es decir, a Dios mismo. Y hay que recordar que en Deuteronomio 24, en el versículo 14 y 15, el Señor establece que en sus días concretos de pago se le debe dar el jornal, que es el salario a la persona que trabaja por el diario, o bueno, si trabaja por la semana hay que pagarle a tiempo, sin que se ponga el sol debe dársele, es decir, no se debe postergar o aplazar, no se le debe retener, para que no clame él contra el patrón o el empleador y Dios haga justicia. Es tremendo, porque eso no solamente es hoy, ha sido siempre, que las personas que más tienen recursos terminan siendo las personas que más los retienen, los acumulan para sí, pero terriblemente por querer acumular para sí, no le pagan lo que es justo a sus empleados. No acumular, no pagar. También se dice que habían vivido en deleites en la tierra y sido disolutos, o simplemente no pagan a los demás, acumulan para sí, pero solo para vivir en deleite tras deleite, deleite tras deleite, y se deduce lógicamente lejos de la voluntad de Dios, haciendo una vida pecaminosa. Y haciendo todo esto, con todo lo que acumularon, con todo lo que no pagaron, pues se engordaron como el animalito que se engorda para el día de la matanza. Pues antiguamente era para sacrificarle a Dios o hacer algún culto de oración, pero también es más bien llamado no al sacrificio de Dios, sino al sacrificio del animal que se va a comer al final en una fiesta, y se engorda para ello. Y aquí se engordaron sus corazones. Con toda esa plata lo que hicieron fue enorgullecerse más, y están preparándose como el animal que se prepara para después ser sacrificado para la condenación eterna. Y dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al hecho de que oprimían a los creyentes. Y el justo, curiosamente, era el sobrenombre que tenía Santiago, el autor de la carta, según algunos historiadores, por ser muy reconocido, y algunos dicen que precisamente él fue muerto por la presión de los líderes y de las personas influyentes del lugar en Jerusalén. La realidad es que los cristianos no tenemos el llamado de hacer lo mismo o pagar con la misma moneda que los opresores nos imponen a nosotros. No nos pagan, entonces tampoco nosotros vamos a pagar. Nos violentan, entonces nosotros también vamos a violentar. Nos maltratan, entonces también vamos a maltratar. No, el creyente es el justo por prácticas de la palabra de Dios, pero porque ha sido justificado por Cristo, que es el perfectamente justo, ha sido perdonado por Él, y su justicia está sobre nosotros, y ahora vivimos ejerciendo mayor justicia. Aunque no seamos perfectos como Cristo, sí estamos reflejando cada día más a Cristo, ejercemos mayor justicia y vivimos más justamente que los demás. Entonces no podemos hacer lo mismo. Y aquí dice que el justo no hace resistencia. Mañana veremos lo que nos habla a nosotros en medio de ese contexto. Lo cierto es que eso acumula condenación para los que más oprimen y aprovechan sus riquezas. Por eso he titulado el devocional de hoy Riquezas podridas, porque aunque el problema no es la riqueza en sí, el corazón que solo acumula, no paga lo que es justo o no da lo que debe, vive solo para sus deleites, y además
trae a condenación y lleva hasta la muerte a aquel que no le paga por no pagarle, siendo una persona que justamente debe recibir retribución por su trabajo, y más si es un creyente. Lo que está haciendo es mostrando que está podrido su corazón, y entonces sus riquezas, por más que alumbren o más bien deslumbren en este mundo, están podridas por causa de su corazón lejos del Señor. Que Dios nos ayude, no a denunciar simplemente, esto es de denunciar, sino a vivir o a saber vivir lejos de esto. Apliquémoslo nosotros. Tal vez si somos cristianos y tenemos muchas riquezas, no podemos acumular simplemente, no podemos simplemente deleitarnos, y mucho menos podemos dejar de pagar lo que es justo a las personas que necesitan. Tenemos que hacer todo lo contrario. Pero si no lo somos, no podemos simplemente denunciar las injusticias sociales. Tenemos que dar el ejemplo contrario. Así no tengamos riquezas, tenemos que, lo que tenemos, no simplemente acumularlo, sino más bien usarlo para el beneficio de los demás. Lo que debemos, pagarlo, ayudar a los que están en riesgo, y que nosotros podemos ayudarlo con nuestros recursos, y vivir para la gloria de Dios y el bien de los demás, y no solamente para satisfacernos a nosotros mismos. Oremos. Señor, te damos gracias y te pedimos nos ayudes en este tiempo más que nunca, Señor, donde se nos enseña que la justicia, y se le ha apodado, Señor, y tú lo sabes, en este tiempo es justicia social. La justicia social se establece por medio de simplemente denunciar, reclamar y hasta devolver con la misma moneda a aquellos que oprimen por medio de la acumulación de riquezas y por medio de las estructuras financieras. Señor, ayúdanos a recordar que los que oprimen, o los opresores de este mundo, y los importantes y ricos, también necesitan el Salvador, y orar por ellos y mostrarles el lado contrario. Y nosotros, dentro de nuestro contexto y dentro de nuestras posibilidades, ayúdanos más bien a trabajar ya no para acumular, sino para compartir, como dice tu palabra en Efesios, y a poder resistir, pero no por medio de pagar con la misma moneda, sino sabiendo ser pacientes en medio de todo este mundo tan pecaminoso. Y ayúdanos, lógicamente, a enseñar así, y que muchos se nos unan por la obra de tu Espíritu, a de esta forma establecer un mundo más justo, no perfecto, sino hasta que tu Hijo regrese será perfecto, pero sí cada vez más justo, al menos en nuestro entorno, por tu gracia y por tu misericordia. Y ayúdanos a administrar bien lo que nos has dado en esta tierra. Si nos prosperas, que sea para tu gloria y el beneficio de todos a nuestro alrededor, y no para lo que el mundo hace, que es acumular, desordenarse en deleites y placeres mundanos, sino más bien para servirte con todo nuestro ser. Te damos gracias, Señor, en este día, y te bendecimos con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya saben, pueden escribir, dejar sus inquietudes y poner en práctica lo que hablamos hoy, y congregarse. Hoy tenemos culto a las 7 de la noche, miércoles, todos los miércoles, culto de oración en la Iglesia Bautista del Buen Pastor en vivo. Dios los bendiga a todos. Que tengan un resto de tarde excelente. Bendiciones a todos.